¿Qué más es? En fin. El ángulo de la impedancia es el ángulo de fasaje entre voltaje y corriente. No pierdan de vista eso. Ya. ¿Listo? Entonces, acá lo vamos a ver otra vez a graficar. Vamos a ver si queda bien. Es importante hacer la gráfica, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí tenemos nosotros, hemos puesto acá la que escala la corriente y el voltaje, ¿no? Entonces nos dicen, nosotros nos han dicho que la potencia igual a V por I, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá yo he puesto un ciclo, ¿no? En la corriente alterna hemos puesto un ciclo y por lo tanto la potencia, ¿qué es lo que va a ser esta potencia? La potencia instantánea va a ser el producto de V por I, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este punto, la corriente es 0, por lo tanto la potencia va a ser 0. Este punto es la potencia, ¿no? Y acá también la potencia va a ser 0, ¿no? Y acá la potencia también va a ser 0, ¿no? Donde cruza, ahí las potencias van a ser 0, ¿no? Entonces, a ver, acá habrá que pasar un poquito más ojalá salga bien así, ¿no? En este caso, si este es positivo y este es negativo, en este tramo la potencia va a ser positiva, negativa, ¿no? En este tramo de acá, ¿cómo va a ser la potencia en este tramo? Hasta acá va a ser positiva, ¿no? Hasta acá va a ser negativa, ¿no? Bueno, van a ser positivos. A ver, vamos a ver. Positivo y negativo, negativo. Estos ambos son positivos, hasta acá va a ser positivo. En este tramo de acá no va a ser negativo, ¿no? En este tramo de acá, ¿no? Este puede ser negativo, acá en este pequeño tramito va a ser positivo, ¿no? Desde acá, negativo da más, hasta acá van a ser otra vez positivo, ¿no? Acá hay que seguir subiendo la corriente. Acá vamos a hacer otra vez negativo, ¿no? Vamos a ver. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, ¿no? Ya lo repito, todo está ahí en el librito, ahí lo ¿no? O sea, ¿qué va a suceder? Acá va a aparecer una onda, ¿no? La potencia, como estoy multiplicando ondas, la potencia también va a ser una onda, ¿no? La potencia, ¿qué va a pasar con la potencia? Va a tener valor 0, va a tener valor positivo, va a tener valor negativo. ¿Y eso cómo lo interpretamos? Potencia negativa, ¿no? Acá viene ya lo que hay que evaluar, ¿no? En corriente alterna, en corriente continua, ¿no? No, ya en corriente negativa. Potencia positiva siempre. ¿Qué implicaba? Que la fuente está entregando potencia de carga. Entonces acá vamos a encontrar que va a haber potencias negativas, ¿no? Negativa. Y eso es algo que hay que interpretar, ¿no? Como consecuencia de que potencias positivas y negativas van a aparecer lo que ya hemos entregado las potencias, van a aparecer 3 potencias van a aparecer. La potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Y cuando elijas tu régimen tarifario, te van a cobrar no solamente por lo que consumes, sino también por la potencia reactiva, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ya está. Entonces, acá va a ser negativo, ¿no? Acá más o menos, en este tramo, hasta acá hay que era positivo, ¿no? Entonces vamos a poner acá la potencia con color oscuro, ojalá salga bien, más o menos, de repente no tan preciso, acá va a estar un poco, vamos a hacer eso, ¿no? Esta es la potencia, ¿no? ¿Dónde más es positivo? Acá también
tener positivo, ¿no? La potencia, ¿no? Y por acá va a ser valor negativo, ¿no? Ojalá, ahí está, valor negativo, valor negativo, valor negativo, ¿no? Esta es la potencia. Esa es la potencia, ¿no? Ustedes, ahí dejan un espacio en blanco, escuchen lo que estoy hablando y su casa mete los valores, ¿no? Y lo hacen, lo trabajan, ¿no? Entonces, miren lo que estoy diciendo. En un ciclo he efectuado el producto de la potencia, ¿no? La potencia me dice que es igual a V por I, ¿no? Entonces, como es la corriente, en todo el tiempo la corriente no tiene ningún valor, entonces acá sería una potencia instantánea, ¿no? Esta es potencia instantánea, ¿no? Y me sale esa figura. ¿Qué concluimos? ¿Qué características tiene la potencia en un circuito de corriente alterna? ¿Qué dice, doctor? ¿Qué dice en su computadora? ¿Qué características tiene la potencia? Desde el punto de vista de su signo, ¿siempre positivo o no? No. Ya, entonces lo primero que hay que interpretar, ¿no? Ese resultado me dice que en corriente alterna la potencia no siempre va a ser positiva, va a haber una potencia negativa. Y hay que interpretar. ¿Cómo interpretamos una potencia negativa? Entonces, en SEA, en corriente alterna tenemos más potencia, menos potencia, ¿no? ¿Cómo interpretaremos que en un momento la potencia sea positiva? O comencemos mejor con la parte negativa. ¿Cómo interpretar que en un circuito existe una potencia negativa? Una idea, una analogía con corriente continua. En corriente continua, la potencia siempre es positiva. Y se interpreta que la fuente, la batería, el eliminador de batería, el cargador del celular, ese cargador está entregando potencia al celular. Así se entiende una potencia positiva, ¿no? Entonces acá notamos fuente, entrega potencia a la carga y una potencia negativa. ¿Qué hemos de una potencia negativa? La carga, ¿no? El celular me está entregando potencia. Eso es lo que se interpreta, ¿no? Se entiende que la fuente recibe potencia de la carga. Ahí esa es la interpretación del signo, ¿no? Positiva quiere decir que la fuente está entregando potencia a la carga. Y negativa quiere decir que la carga está entregando potencia a la fuente. ¿Y a ustedes les parece eso normal? ¿Está bien? ¿O les causa algún tipo de incertidumbre? ¿Dice alguna curiosidad? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué la carga puede estar entregando potencia a la fuente? La carga crea potencia. ¿Cómo es que la carga entrega potencia a la fuente? ¿De dónde creen ustedes que la carga, ¿no? Que se supone que consume el motor, el foco, el foco ahorrador, el fluorescente en un momento al red le entrega, toma eso, le da potencia? Eso es lo que estamos diciendo ahí. Entonces, ¿no? Eso es lo que el fluorescente, una carga inductiva, es inductivo fluorescente. Un momento recibe potencia de la red, pero otro instante, este de acá, ¿no? O sea, en este momento, fluorescente recibe potencia de la red, pero en este instante de acá, se la devuelve, ¿no? Se la devuelve. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo hace? ¿De dónde saca, no? Así como en el vecino que tiene su carro, ¿de dónde saca plata? No trabaja, acá también igual. ¿De dónde? ¿No? Ahí está. Su comentario tiene razón. No es que el fluorescente, no es que el fluorescente invente energía. Lo que pasa es que en la zona, acá, en esta zona de acá, donde está recibiendo energía, no toda la consume. Una parte la almacena. Y una vez que almacenado, en esta otra acá se la devuelve. Se la devuelve. Eso es lo que hace. Entonces, hay para haber potencia negativa, porque la carga en un momento de la potencia que recibe, no toda la consume, que es lo ideal, ¿no? Sino que una parte se la devuelve. Y eso es malo. No es bueno que la carga
almacene energía para devolverla. Lo que es correcto es que la carga, esa energía que recibe, la efectúe trabajo, ¿no? Mueve un motor, entrega energía luminosa, todos los efectos que tiene, que puede generar la energía eléctrica, ¿no? Y no es bueno que devuelva carga. ¿Y sabes por qué no es bueno? Porque tiene que ser una analogía. Supongamos que un camión, ¿no? Tenemos nosotros por acá varios que tienen en Guadalupe tienen sus 80 hectáreas de arroz, ¿no? Y siempre en campaña, ¿no? Entonces, sus pilas de arroz y siempre mandan acá a vender Trujillo. Supongamos que usted un camión con 1000 sacos de arroz. Listo, viene, fletan 1000 sacos de arroz, llega acá a la agencia, y en la agencia, en el almacén donde venden, no baja los 1000 sacos, solamente baja 700 sacos, ¿no? Y se regresa. No está haciendo cutra por si acaso. Se regresa con los 300 sacos que no bajó hasta Guadalupe, ¿no? Listo. ¿Y será correcto eso? Si es que no lo va a entregar, que lo lleve y luego lo traiga. ¿No? ¿Qué dicen ustedes? Y eso es justamente lo que está haciendo ese intervalo negativo. Está llevando energía, ¿no? De paseo y luego lo regresa, ¿no? Claro, ustedes se ríen, ¿no? Pero para la compañía eléctrica que te cobra, dice, oye, mis alambres están que llevan energía, están que se calientan mis alambres. Te cobran también por eso. Eso se llama potencia reactiva. Y eso, si usted le dijera, si usted le dice, oye, esos 300 sacos yo te lo puedo reducir a 50, 100, ¿ustedes qué dirían? ¿Muy caro o dirían que sí? Porque imagínate llevando el carro, la gasolina, los lubricantes, las llantas, se gastan, ¿no? Entonces, si te dicen que te pueden ayudar a bajar de 300 a 100, a 50 sacos, es un buen negocio, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Cómo minimizar este concepto de potencia negativa, ¿no? ¿Cómo minimizar la potencia negativa? ¿Listo? Entonces, resumamos. En corriente alterna, la potencia puede ser positiva. La carga está entregando potencia, perdón, la fuente está entregando potencia a la carga. Correcto, normal, ese es el objetivo de la fuente. Pero también hay un intervalo donde la potencia es negativa. ¿Qué es lo que pasa? La carga está devolviendo potencia, ¿no? El término es devolver. Y eso no es bueno, ¿no? Igual que en el ejemplo del camión de arroz, no es bueno que lleve arroz a la Trujillo, otra vez la regrese, ¿no? A nadie le va a parecer eso un buen negocio, ¿no? Muy bien, entonces, para ver cómo minimizar eso, en primer lugar hay que ver cómo cuantificamos otra vez, ¿no? Ya está. ¿Cuál es el valor acá de la potencia? En un ciclo. ¿La potencia tiene un valor único o no tiene un valor único la potencia en un ciclo? ¿No? Acá es cero, o máximo negativo, máximo positivo, otra vez cero, ¿no? Entonces otra vez, al igual que para el valor eficaz de voltaje, hay que ver nosotros cómo damos un valor, ¿no? Cómo representamos esta potencia, ¿no? ¿Cómo representamos esta potencia? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a representar un valor que nos represente esta potencia, que es negativa en un momento y otro momento es positivo, ¿no? Lo primero que hay que ver es, este es un ciclo, ¿no? La onda es un ciclo. Si se dan cuenta, la potencia, su periodo de la potencia es la mitad, es su periodo de la mitad que para el caso de la onda, ¿no? Acá nomás, hasta acá nada más, este es el periodo de la potencia, ¿no? La potencia tiene un periodo que es la mitad del voltaje de la corriente, ¿no? Entonces miren lo que estamos diciendo, pongan atención, ¿no? Me parece que ya... A ver, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Hasta ahora hemos dicho lo siguiente, ¿no? Que en corriente alterna la potencia puede ser positiva o puede ser negativa. Positiva significa que la fuente entrega potencia a la carga, que es la razón de ser de una fuente, y negativa es que esa carga no es que lo inventa, sino que esa potencia que recibió en el lado positivo la está devolviendo, ¿no? Y eso no es bueno, eso es malo. Llevar potencia para devolver eso no es bueno, ¿no? Muy bien, eso es el primero. En segundo lugar, como sabemos que otra vez que la potencia no es constante, sino tiene una forma, es una onda, al igual que para el voltaje y para la corriente, hay que ver esa onda como lo representamos. En el caso del voltaje y la corriente, esto se representa por su valor eficaz, ¿no? ¿Por qué el valor eficaz salió de la raíz cuadrática media? Porque dijimos, lo más sencillo es hablar de valor promedio, ¿no? Y una onda, valor promedio, el positivo se va a el negativo, su valor promedio es cero. En el caso de la potencia, como no es simétrica, si le llamamos el valor
el valor medio a la potencia, su valor será 0 o será diferente de 0. Siempre va a ser diferente de 0, ¿no? En algunos casos va a ser 0, ¿no? Pero en general no va a ser 0, ¿no? En cambio en onda, en voltaje corriente siempre va a ser 0, ¿no? Entonces, para caracterizar una onda de potencia, ahora sí vamos a recurrir al valor medio, ¿no? Vamos a hallar su valor medio. Nosotros, acá la integral lo vamos a dejar para la tarde, ¿no? La potencia caracteriza por su valor medio, ¿no? Por su valor medio. En el caso de la corriente y el voltaje, no usamos el valor medio porque el valor medio siempre va a ser 0. En el caso de la potencia, puede que el valor medio sea 0, sí, en algún momento, ¿no? Un caso particular, ¿no? Por ejemplo, ustedes, si es una bobina, es un condensador solito puro, sin resistencia, su valor medio va a ser 0. La mitad del tiempo recibe energía y la otra mitad la entrega, ¿no? 0 su potencia, ¿no? Entonces, para caracterizar la potencia, nuevamente la misma idea que hicimos la semana pasada, una onda vamos a caracterizar por su valor medio, ¿no? En el caso del voltaje corriente, el valor medio no era conveniente porque salía 0 siempre, ¿no? Y en el caso de la potencia, no. Entonces, vamos a hallar la potencia media. La potencia media, ¿no? Potencia media, que luego se llama potencia, que también tiene el nombre de potencia activa y que finalmente solamente la vamos a llamar potencia. ¿A qué es igual? El valor medio es 1 sobre el periodo, entre 0 y el periodo, ¿no? De la potencia de T. Si fuera una sumatoria, sumáramos todos los términos y dividirías el número de términos, ¿no? De 0 a n sobre n. En este caso, como es continua, es una integral de 0 al periodo sobre el periodo p de t, ¿no? Y esta que es igual, ¿cuánto vale el periodo acá? A ver, nosotros hemos dicho que el ángulo acá es, esto acá es ángulo sobre periodo, ¿no? El periodo es igual al ángulo sobre periodo. ¿Qué ángulo se tiene por un periodo? Pi nada más, porque es la mitad. Es la mitad, ¿no? Pi, ¿no? Si va a pi sobre... Este es tiempo, ¿no? Ya está. Aquí hemos puesto periodo y el periodo del ángulo es pi, ¿no? Entonces acá sería 1 sobre pi w, ¿no? Sí. Entre 0 y pi w, y acá tenemos cuánto es la potencia, ¿no? Que sería valor pico y pico, ¿no? Estamos multiplicando, nunca le vamos multiplicando, ¿no? O sea, que acá lo vamos a poner para que quede claro, ¿no? ¿Cuánto vale? Acá está. Sería de pico seno WT por y pico seno WT menos y no. Ya, entonces acá vamos a reemplazar, ¿no? De pico y pico, la energía seno WT más por el seno WT menos así, ¿no? Ahí está, ¿no? Y ahí hay que hacer uso de identidades trigonométricas, ¿no? Tienen que hacer uso ustedes de identidades trigonométricas o lo que tiene su celular, ponen matemática online, lo ponen y dan enter y se da la respuesta, ¿no? Vas a estar. Una identidad trigonométrica, ¿no? Esto no lo voy a hacer acá por ustedes, ¿no? Voy a poner solamente el resultado nada más. Y acá más o menos
unidad trigonométrica, integra, tengan cuidado con diferenciar, ¿no? Porque ¿qué es este de acá? Este de acá es este de ahí es el periodo, ¿no? Y este de acá es también este periodo, también tiempo, también el ritmo, ¿no? Porque a veces acá lo ponen doble t. Si te dan cuidado, se integra esto y después de integrar, esto va a ser prácticamente queda así, ¿no? El P va a ser igual, queda B pico y pico, ¿no? Porque esto sale fuera del signo de integración, ¿no? Acá cuando integra, acá aparece por ahí un W, aparece un pi, acá queda finalmente coseno de phi sobre 2. Sobre 2. Eso es lo que queda, ¿no? La potencia, ¿no? La potencia. Ustedes hagan esa verificación, ¿no? Después de efectuar la integración, acá no me recuerdo, acá hay una entidad trigonométrica, ¿no? En el libro está trabajando con cosenos, entonces no lo voy a hacer, ¿no? Él lo revisa, lo verifica, pero se llega a este resultado de acá. Acá se llega a este resultado, ¿no? Entonces, la potencia, ¿no? La potencia ahí tiene esta forma. Ahora, acá nosotros en la clase pasada vimos que esto acá lo podemos hacer de la siguiente manera, ¿no? B pico sobre raíz de 2 por I pico sobre raíz de 2 coseno de phi, ¿no? Y se ve finalmente que la potencia, acá es el valor eficaz sobre el I eficaz, ¿no? Coseno de phi. Es la única vez que voy a indicar que es valor eficaz. Y acá en adelante sabemos que son valores eficaces, ¿no? Si ponemos potencia, el voltaje y la corriente son eficaces. Así lo pongo es un índice, son eficaces. Eso pide, ¿no? Atención. Este es el ángulo, ese ángulo entre qué valor es el ángulo phi. ¿Cuál sería el valor máximo que pueden tomar? El ángulo de desfasaje entre voltaje y corriente. Lo máximo que pueden ser es que estén, ¿no? Que estén opuestos, ¿no? Si es opuesto, ¿qué ángulo tomaron, no? Lo máximo que puede ser es que siempre sean opuestos, ¿no? Lo máximo de el ángulo va a ser siempre, pues son opuestos, ¿no? ¿No? Ya está. Es decir, 180, pero en este caso no lo trabajamos con 180, sino que decimos que el phi va a ir siempre entre menor o igual que 90 y menor o igual que menos 90, ¿no? Eso ¿no? Atención. Entonces, la potencia activa, ¿no? La potencia activa, esto de acá, la parte, lo voy a realizar, lo podemos ver ahorita así de laboratorio. Es complicado, ¿no? Revisan y se llega esto, ¿no? Como le digo, pongan matemáticas, la lista, ¿no? A ver, atención. Miren, no pierdan de vista lo que estamos haciendo, ¿ah? Acá interesa la parte fenomenológica. ¿Qué sucede? Hemos dicho que en corriente alterna aparece el fenómeno de potencia negativa. La potencia negativa surge porque la carga, algunos elementos, el condensador y la bobina, siempre, la resistencia nunca, ella siempre consume, el condensador y la bobina, un periodo, un instante almacena energía y luego la devuelve. Entonces negativo es cuando están devolviendo energía. Eso implica que la potencia activa, que es, si nos damos cuenta, la potencia, como es la potencia del valor medio, quiere decir que estamos quitando, haciendo ¿qué cosa? Diferencia entre la parte positiva y la parte negativa. La potencia activa es la diferencia, o la suma, en este caso suma algebraica, entre la parte positiva y la parte negativa, porque estamos allá del valor medio, ¿no? El valor medio es esto de acá, no esto de acá, ese es el valor medio, ¿no? ¿Se dan cuenta? La potencia activa es el valor medio, ¿no? Es decir, la suma entre la contribución positiva, la parte cuando la fuente entrega energía, menos, como es negativo, la parte que la carga entrega energía, ¿no? Esa es la potencia activa. Y nosotros, ¿qué nos damos cuenta? Que esa potencia activa no solamente depende de quién, depende del voltaje y la corriente, sino depende del coseno del árbol de quién, del árbol de la impedancia, el cual puede ser entre 0 y menos 90, ¿no? Por ejemplo, cuando es 90, ¿cuánto es este coseno? 0. ¿Y la potencia consumida? 0. Miren, puede haber corrientes, ¿no? Los alambres están, que se calientan los alambres llevando corriente, ¿no?
Hay un voltaje, 220 voltios, pero la carga, en promedio, no recibe ninguna potencia. No recibe ninguna potencia, ¿no? Y eso es correcto que... ¿no? O sea, es como si ustedes cargaran el camión con los 100.000 sacos, vienen a Trujillo, ustedes lo regresan, ¿no? Eso no es correcto, ¿no? Ustedes dirán, no, pero yo he mandado los sacos allá, ese es tu problema, ¿no? Cuando ustedes van a cobrar, pero no manejó la carga, no, ese es tu problema, ¿no? Entonces, la compañía tiene que ver otra forma como cobrar eso. Lo que se queda es la potencia, ese es lo que marca tu medidor, ¿no? Y lo que se regresa, en las empresas pequeñas, las casas, los vecinos no te cobran, pero las empresas grandes que tienen alta potencia reactiva, te cobran, ¿no? Ya se llama potencia reactiva. Entonces, volvamos acá, de ahí vamos a ver lo otro, ¿no? Vemos que la potencia puede ser, esta definición de potencia determina que la potencia puede ser 0, ¿no? Cuando en menos 90 y 90 la potencia es 0. Esa es la característica de potencia, ¿no? Que no solamente puede tener un valor positivo, ¿no? Sino que en algunos casos puede ser 0, ¿no? ¿Qué más podemos decir? A ver, lo primero es que la potencia puede ser 0. ¿Qué otra cosa más podemos decir de la potencia? Cuando es menos phi, ¿en qué caso la potencia será negativa? El ángulo, esto me estaba olvidando, eso te haré poner, ¿no? La siguiente, ahí vamos a ver, ¿no? Y a coseno de phi se le llama factor de potencia, ¿no? Igual, factor de potencia. Factor de potencia, ¿no? Esta potencia, ¿en qué unidad se mide la potencia? Entonces, ¿qué característica tiene la potencia media? Que de acá lo vamos a llamar de potencia activa. ¿Qué valores puede tomar? No. La potencia media no va a tomar valores negativos. De 0 a un valor positivo, ¿no? Cuando es 0 quiere decir que la parte negativa se va con la parte positiva. Y lo general es que la parte positiva sea mayor, ¿no? Que la energía que entrega ya está. Es 0, ¿no? Entonces, coseno de phi se llama factor de potencia, ¿no? Sí. Acá vemos. ¿Cuándo phi será? ¿Cuándo phi será entre 0 y 90? ¿En qué caso ese ángulo será entre 0 y 90? ¿Quién está adelantado? El voltaje adelantado, ¿qué significa? Que la corriente está en retraso. ¿Y quién genera una corriente de retraso? Pero hay impedancias, condensadores y bobinas. Entonces, cuando tiene este ángulo se llama una carga capacitiva. Una carga capacitiva. Y cuando el ángulo phi es entre 0 y menos 90, ¿no? 0 y menos 90, ¿no? ¿Quién genera si es menos 90? Es porque el voltaje está... El voltaje está... Para que sea positivo, el voltaje está adelantado. Quiere decir que acá la corriente está retrasada. Está acá bien. Claro, acá es carga inductiva y la otra es carga capacitiva. Entonces, carga inductiva y esta es una carga capacitiva, ¿no? Ya está. A ver, para ver si estamos avanzando bien. ¿Cuál es la característica de la potencia en un circuito de corriente alterna? ¿Cuáles son sus características? Puede ser positiva o negativa. Las instantáneas. Sí. Las instantáneas. Para caracterizarla,
Instantáneamente, en un instante, puede ser positiva o negativa. Y ya hemos conversado, positivo significa que la carga está entregando potencia y negativo significa que la carga está entregando. O sea, positiva es la fuente entrega potencia y negativa la carga entrega potencia. ¿Y cómo es que entrega la carga potencia? Porque además, porque así estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, en un ciclo, al igual que el voltaje, queremos saber su valor promedio. A su valor promedio, ¿cómo lo estamos llamando? Potencia activa y acá solamente potencia, ¿no? Esa potencia activa, ¿qué características tiene? Puede tomar valores de 0 a valores positivos, ¿no? Entonces, miren una característica, puede ser 0 la potencia. El hecho que la potencia sea 0 significa que no hay ninguna corriente circulando por la carga. Si hay corriente, y puede ser alta esa corriente, ¿no? Y eso a nadie le conviene, porque la empresa a ti te cobra por lo que consumes, ¿no? No te cobra por la corriente que llega hasta tu terminal, hasta tu medidor, y luego se regresa, por eso no te puede cobrar. Si yo no lo he usado, te dice, ¿cómo vas a cobrar si yo no lo usas esa potencia? La avenida está acá porque ha querido, dice, yo no lo estoy usando, ¿no? Entonces la compañía eléctrica también te penaliza. Generalmente en las casas ya han hecho un cálculo en el costo de la potencia activa, en el medidor, los vatios que te cobran, ya está ahí una penalidad por potencia reactiva. La potencia reactiva, la refrigeradora, la computadora, eso genera, ¿no? Pero las empresas grandes que ustedes van a trabajar, que tienen maquinaria, ahí sí lo miden y te cobran. Te hace un costo, y como tú sacas tu cuenta, dicen mucha potencia reactiva. Si te dicen, oye, hay que rebajar esto, hay que hacer una inversión inicial, y tú sacas tu cuenta, está la inversión inicial, tanto voy a reducir mi costo, me conviene, y ya está. Entonces, cuando ustedes les ofrezcan reducir la potencia reactiva de la empresa, se dan cuenta que es un beneficio desde el punto de vista económico, ¿no? Ustedes trabajan desde el punto de vista económico nada más, ¿no? Entonces, ahí está. La potencia puede ser 0 y valor, hasta un valor máximo. Y acá aparece, y es en consecuencia que aparece el coseno de phi, donde phi es el ángulo de impedancia y coseno de phi se llama factor de potencia. Acá carga inductiva, carga capacitiva, ¿no? Cuando el ángulo es el tercero de 90 y el tercero de medio de 90 es la carga capacitiva, ¿no? ¿Cuál voy a decir? Potencia en adelanto, potencia en atraso, ¿no? En adelanto, dice una carga en adelanto. Carga en adelanto, es esta la negativa. Y una carga en retraso, no, porque en algunos problemas ustedes van a decir una carga en adelante, una carga en retraso, ¿no? Entonces tú debes saber a qué se refiere cada uno. ¿A ti estamos de acuerdo? Ya. Ahora, acá hemos trabajado en el régimen del tiempo, ahora vamos a trabajar en el régimen con fasores, ¿no? Entonces, ahora veamos lo siguiente. Además, vamos a poner acá, además, Z, que es igual a Z. Diferencia que es igual Z por phi, ¿no? Y esta que es igual Z coseno de phi más J, Z, seno de phi, ¿no? Ahora, este Z es la parte real, es la parte puramente resistiva, ¿no? Más, acá J, y acá es, ¿cuál sería? ¿Cuál es mucho que es? Que acá arriba es el X, XL menos el X, ¿no? Entonces, observemos. Entonces, ¿qué resulta? ¿Quedó claro esto de acá? ¿No? Esta es la definición de datos, ¿no? Recuerden que hicimos acá, entonces acá este es el, he puesto que el I, este es el B, este es el BR, este acá es el BL y acá tenemos el BC, ¿no? De ahí salía otra vez, ¿no? Son vectores, XL menos XC y en cuadratura la resistencia, ¿no? Bien. Ahora, si es así, entonces te sale que Z coseno de phi, ¿a qué es igual? Es igual a R, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Luego, ¿qué nos resulta? Otra forma de expresar es que la potencia, ¿qué es igual a la potencia? Que es B eficaz, ¿no? B eficaz, I eficaz, sería R sobre C, ¿no? ¿Estamos? Ahora, voltaje sobre impedancia, ¿qué es el voltaje sobre impedancia? De ohms, corriente, ¿no? Entonces acá sale finalmente que la potencia, otra forma de escribir potencia es igual a el I eficaz
al cuadrado por R. Es una forma de expresar la potencia, ¿no? Es otra fórmula para expresar potencia. Acá va a haber una pregunta, tiene que haber una pregunta en examen de potencia. Entonces, atención. ¿Qué me indica esta fórmula? Esta fórmula me indica que en un circuito de corriente alterna, ¿quiénes consumen potencia? ¿La bobina consume potencia? La bobina consume potencia activa, potencia media consume la bobina. Ahí aparece el bobina en esa fórmula. ¿El condensador consume potencia? ¿Quién consume potencia? Solamente la resistencia. Solamente la resistencia es la única que consume potencia, ¿no? Estos de acá no consumen potencia, pero sí consumen corriente. Entonces lo que se busca es que estos de acá se peleen entre ellos y disminuyen la corriente. Eso se llama corrección del factor de potencia, ¿no? Entonces, esta es una forma de trabajar, ¿no? ¿Cuál es la potencia en el circuito? Allá, ¿cuál es el voltaje? ¿Cuál es la corriente? ¿Cuál es el factor de potencia? Allá en el producto y la potencia, listo. Esta acá la demorar, no es una forma. Otra forma, allá, ¿cuál es la corriente? Lo multiplican por la resistencia del circuito, es otra forma, ¿no? Pero vamos a ver una forma más sencilla. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Actividad de la potencia reactiva, mejorarla, tú sabes que es un beneficio, ¿no? Entonces sí dice, voy a meter, ¿no? $20.000, ¿no? Te sacas tu cuenta, dice, potencia reactiva, todos los meses pago 2.000 soles de potencia reactiva, ¿en cuánto tiempo voy a recuperar, no? Entonces, es un beneficio, ¿no? Además que estás cuidando el medio ambiente, ¿no? Ahora, a ver, ¿hasta ahí todos de acuerdo? Ya está. Ahora, esta forma de definir potencia, genera lo que se llama un triángulo de potencia, ¿no? Vamos a ver acá el triángulo de potencia. Triángulo de Entonces, tenemos lo siguiente, agarramos acá un pequeño triángulo, la bobina, el condensador, ¿no? Entonces, en un triángulo de potencia, acá voy a colocar el ángulo de phi. ¿Qué cosa es phi? El ángulo de diferencia o de pasaje entre voltaje y corriente, ¿no? Acá voy a colocar el producto del voltaje eficaz por el I eficaz, ¿no? ¿Este de acá es potencia? No, eso no es potencia. Como no es potencia, voy a dar un nombre, ese nombre va a ser S. ¿No? Acá tengo B eficaz, I eficaz, I eficaz. ¿Qué tal si ya una vez nos vamos acostumbrando, no? Ya no vamos a poner nada de valor eficaz, pero no. B por I. B por I, ¿qué son? ¿Eficaces o no? Acá voy a poner BI, coseno de phi, y acá voy a poner BI, seno de phi. Triángulo, ¿no? Muy bien. A este de acá, ¿cómo lo hemos llamado nosotros? Potencias. Potencia activa. Este de acá, B por I seno, vamos a hacer el nombre que se llama Q, potencia reactiva, y este acá lo vamos a llamar S, se llama potencia aparente. Entonces van a aparecer ahora tres potencias. S, ¿no? Potencia aparente. ¿Por qué se llama potencia aparente? Si nosotros solo estuviéramos en corriente continua, tendríamos que ser potencia, ¿no? Pero en corriente alterna eso no es potencia. Es solamente el producto de voltaje por la corriente, que no es la potencia, ¿no? No es la potencia activa de un circuito de corriente alterna. Entonces por eso se llama potencia aparente, ¿no? Esto de acá no es potencia, sino que como se le compara con corriente continua, se le pone acá el nombre de potencia, pero acá no hay ninguna potencia, solamente es el producto de B por I nada más. No es potencia, ¿no? Entonces, como no es potencia, se le llama potencia aparente, ¿no? ¿En qué se mide? Se mide VA, voltio amperio, ¿no?
Luego tenemos P, que es la potencia media o potencia activa, ¿no? Se mide en vatios. Y tenemos finalmente Q, la potencia reactiva. Que se mide, en la palabrita que a muchos les gusta, se mide en bar. Vol amperio reactivo. Entonces, en corriente alterna van a aparecer tres potencias. La potencia aparente, que no es potencia, solamente es el producto de B por I. Cuando tú vas a comprar una máquina, tú en realidad lo que pides es potencia aparente, B por I, ¿no? Tú, cuando vas a comprar un motor, tú te dicen, queremos una máquina generalmente uno, ¿qué es lo que dice? Quiero un motor de 10.000 vatios, ¿no? Pero eso, este es vatios en potencia activa. Y eso es cuando la máquina está trabajando. En realidad lo que tú estás pidiendo es 10.000 VA, ¿no? Entonces vamos a discutir con el vendedor que no es potencia, es VA, por potencia aparente, ¿no? Ustedes saben, no saben, venden nomás, ¿no? ¿Qué es esto de acá? Lo que te da es el voltaje nominal, ¿no? Con la corriente máxima que puede soportar, ¿no? Es decir, voltaje nominal, si es ¿cuánto será? Pues trabajará que trabaja en alta tensión, ¿no? Que trabajar, vamos a poner 1000 voltios. ¿Qué quiere decir? Que si le pones más de 1000 voltios se va a quemar, ¿no? Con menos de 1000 voltios no trabaja. Nosotros, cuando compramos una máquina para nuestra casa, una refrigeradora, una lavadora, a los que ya lavan, la hacen lavar en su casa, lavadoras, una de 120 voltios, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que pasa? El I máximo 10 amperios. Ahí está, 1000 por 10 es esta voltaje, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esa máquina trabaja con 1000 voltios y la máxima corriente, no el valor pico de la onda, sino la máxima corriente eficaz que puede soportar es 10. Si le pide más de 10, se malogra. Eso quiere decir la potencia aparente, ¿no? Porque la potencia activa va a depender de la carga y eso se da en el trabajo. Por eso cuando tú compras una máquina, esta información te da con qué voltaje trabaja y qué corriente máxima soporta y se llama voltaje amperio, ¿no? Esa es potencia aparente, ¿no? Entonces, la potencia aparente no es ni más ni menos que el producto del voltaje nominal, su voltaje de trabajo con la corriente máxima que va a soportar. ¿Listo? ¿Qué es la potencia activa? ¿Qué es la potencia activa? Está hablando, ¿no? Ya, pero físicamente, ¿qué representa la potencia? Lo hemos dicho. ¿Es la potencia qué? Claro, ¿qué es la potencia? Que la fuente... Doctor, ¿qué es la potencia activa? ¿Cuál es tu nombre? El último de la fila. Ven para acá para adelante. ¿Sabes cuando dijera? Vas a cortarle el pelo, para acá. ¿Qué es la potencia activa? A ver, silencio. ¿Qué es la potencia activa? ¿No entendió nada? Estás ahí fastidiando a tus amigas, estás ahí, no. Sergio. O tú estás fastidiando a tus amigas, están que te distraen. ¿Cómo es? Cuéntanos. Sergio. La potencia, esa es la definición, correcto, pero desde el punto de vista fenomenológico, ¿qué expresa, qué representa la potencia activa? La potencia que consume el... Lo que estamos diciendo acá. Claro, es la potencia que la carga, que la fuente entrega, o, dicho de otra manera, es la potencia que la carga consume. La potencia activa es la potencia que la carga consume y por lo tanto, es decir, esa potencia llega a la carga y la carga la consume, ahí se queda. Y por lo tanto la empresa te va a cobrar. Eso es lo que te cobra la empresa en el recibo, la potencia activa. ¿No? La potencia activa es la potencia que la carga consume. ¿No? Y la empresa te cobra, ¿no?
¿Y qué cosa es la potencia reactiva? La que regresa. Pregúntale a un ingeniero eléctrico, ¿qué es la potencia reactiva? La que no se consume se regresa. Exactamente, ¿no? Pregúntale a un ingeniero y no va a hacer. La potencia reactiva es la potencia que la carga no consume, sino que es la potencia que se devuelve, ¿no? Es la potencia que se devuelve. ¿Y la empresa te cobra por esa potencia? ¿Por qué te va a cobrar si no la estás utilizando? Por eso el gasto de los alambres. Te cobra una penalidad, te cobra. Pero hoy, si no la has consumido, está bien, no consume ninguna potencia, pero estás llevando potencia a tu carga y luego lo estás devolviendo. No la consumes, pero el transporte te cobra por potencia reactiva, ¿no? La potencia reactiva